tiempo de entrevista. Hoy con Sergio Sommaruga, que es secretario general del SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Sergio, bienvenido a TV Ciudad. Gracias por atendernos. No, Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de TV Ciudad y también, por supuesto, la alegría de compartir por Uniradio también este espacio. Ahí está, por la radio de la UDELAR. Sergio, hace cerca de un mes el gobierno anunciaba las pautas del retorno según los distintos niveles de la educación pública y privada y diferentes zonas del país en 3 fases, todas dentro del mes de junio, una todavía pendiente, y usted en aquel momento tenía una visión crítica de ese anuncio. Faltan protocolos pedagógicos, decía, según recogía en aquel momento La Diaria, falta información clave para estudiantes, sus familias y para todos los trabajadores de la enseñanza. Casi un mes después, esas cuestiones que usted señalaba como deficitarias o todavía pendientes, ¿han cambiado? ¿Se han ido resolviendo algunas de esas dificultades que el SINTEP marcaba? Bueno, sin lugar a dudas, creo que esto fue de sentido común colectivo para toda la sociedad, que la conferencia de prensa del 21 de mayo fue por demás opaca en cuanto entiendo que generó más incertidumbre y más zozobra que tranquilidad y perspectiva ordenadora. Esto se transmitió rápidamente a las comunidades educativas, Las trabajadoras a los son perceptores inmediatos de los requerimientos de las familias para saber qué día y cuándo y en qué condiciones empezaban las clases de sus hijos e hijas. Ahí había 2 cuestiones que nos parecían fundamentales haber resuelto antes del anuncio público, porque tiene que ver con, bueno, la planificación estratégica. Lamentablemente estamos teniendo dificultades en la comunicación con de un Sommaruga. retorno seguro y ordenado en función de las circunstancias. Estamos teniendo dificultades lamentablemente con la comunicación. La idea es restablecer el contacto para tratar de brindarles una entrevista de mejor calidad en términos de cómo llega la voz del entrevistado Sergio Sommaruga, quien vamos a tratar de reconectar a través de la línea telefónica. Nos dirán los compañeros y compañeras cuándo podemos volver a dialogar con él. Estaba de alguna manera remontándose el dirigente del SINTEP a ese momento que se da luego del 20 de mayo, redondeando en los últimos días del mes anterior, en el que el gobierno anuncia el restablecimiento de las clases en distintas ramas de la enseñanza en 3 etapas para este mes, el mes de junio. Y bueno, procuraremos en instantes nada más retomar contacto. Sergio, ¿nos escuchás? Claramente, claramente. Bien, ¿cómo podemos resumir lo que venías diciendo para empezar y después seguir ya con otros temas? Bien, no, decía que a nuestro entender el principal cuestionamiento desde el punto de vista de cómo se hizo el anuncio del retorno a la presencialidad pedagógica fue la falta de planificación estratégica. Es decir, a nuestro entender lo racional y lo razonable era que ese anuncio hubiera estado precedido de la definición en los ámbitos técnicos y de negociación colectiva correspondiente de 2 aspectos sustantivos: los protocolos sanitarios y los marcos de referencia pedagógicos. En el caso de los protocolos sanitarios, cabe decir que en la enseñanza privada, que estamos hablando de unos 120.000 estudiantes en todo el país, en los distintos subsistemas, no había protocolo sanitario ni para los trabajadores y trabajadoras, ni para las condiciones de sanitización de los centros, ni para la salvaguarda sanitaria de los chiquilines. Entonces, dar fecha de inicio de clases sin esos protocolos generaba mucho nerviosismo innecesario. Al día de hoy eso lo subsanamos. El sindicato estuvo trabajando fuertemente en la elaboración de una propuesta de protocolo que compartimos con las 2 cámaras empresariales del sector y con el Ministerio de Trabajo, y que se firmó hace unos 10 días atrás en el ámbito de la Comisión Tripartita de Salud Laboral del Ministerio de Trabajo. Hoy está plenamente vigente ese protocolo y creo que ahí el sindicato, con mucha pertinencia y con mucha responsabilidad social, vino a cubrir un notorio déficit que existía para dar certidumbre al inicio de las clases presenciales. Y el otro aspecto, que entiendo aún tiene muchos flancos débiles, tiene que ver con el marco de referencia pedagógico, porque, por ejemplo, el retorno es voluntario, no es obligatorio. Esto es entendible en función de las circunstancias, pero debemos sí establecer cuáles son los parámetros, los criterios para
aplicar la evaluación de los estudiantes tomando en cuenta que la asistencia no es obligatoria. Nuestros mecanismos, nuestros criterios y los dispositivos generales de evaluación, más allá de su heterogeneidad interna, de que cada docente establece sus estrategias evaluatorias, parten de un presupuesto que tiene que ver con la presencialidad. Entonces hay que reconsiderar estratégicamente y estructuralmente los criterios de evaluación en el marco de este sistema mixto que va a combinar presencialidad con voluntariedad, digamos. Entonces ahí hay un primer elemento. Después, evidentemente, que tenemos que tomar en cuenta que hubo un trimestre de presencialidad pedagógica que en un año lectivo de 9 meses es un tercio del tiempo pedagógico que si bien no quedó perdido, en términos de vínculo, sí quedó fuertemente impactado desde el punto de vista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque la presencialidad y la mediación docente y el estar en el grupo y con el grupo y el grupo entre sí es un factor insustituible en los procesos de enseñanza. Sergio, sí. Ustedes en marzo, pasando a otros asuntos que también como sindicato les resultan o les significan de mucho interés, les generan mucho interés y preocupación, preveían ruptura de cadena de pagos producto de los efectos de la pandemia, pensando en las familias que pagan sus cuotas en las instituciones de tipo privadas de enseñanza y por ende aumento en los seguros de desempleo desde abril con particular impacto en los colegios de barrio. Y al mismo tiempo, ya que mencioné a los seguros de desempleo, en ese mes de abril, quizás ya a fines de marzo, se empezó a evidenciar que una parte no menor de las personas que trabajan en la enseñanza privada tenían muchas dificultades para acceder a los seguros de desempleo porque tienen de repente más de una vinculación laboral o porque en algunos casos son al mismo tiempo funcionarios o funcionarias públicas. ¿Qué pasó con todos esos problemas? ¿Hubo soluciones parciales o siguen generando dificultades para sus afiliados o los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada? Bueno, un altísimo impacto, ¿no?, desde el punto de vista laboral en el sector. Al mes de abril, sumando marzo y abril, tuvimos más de 7.000 solicitudes de envío de seguro de paro por parte de las empresas. Esto nos dejó en el quinto sector de actividad laboral del país con más envíos al seguro de desempleo. Ahí, como tú bien decías, teníamos un problema importante para cientos y cientos de trabajadoras y trabajadores, que es la incidencia del multiempleo en el cobro del subsidio por seguro de paro, ¿no? Sí, para ser claro, una maestra, por ejemplo, que trabaja en un colegio privado y en la escuela pública, ya por esa condición de ser funcionaria de la escuela pública no tenía acceso al seguro de paro, por más que la mandara el privado. Entonces ahí la merma en el ingreso era significativa, ¿no?, desequilibrando el presupuesto familiar. A su vez, si una otra maestra trabajaba en dos colegios y la mandaban en uno al seguro de paro y en la otra no, también tenía una restricción muy potente para cobrar el subsidio de desempleo. Entonces ahí teníamos una situación, primero, de masificación de envíos al seguro de paro, quinto sector de actividad del país con más envíos al seguro de paro, y por otro lado estas suertes de restricciones o inhibiciones en el cobro. Esto lo planteamos tanto a las cámaras empresariales como al Ministerio de Trabajo. Tuvimos una reunión tripartita el 3 de abril, ¿sí?, con el ministro Mieres, el subsecretario de las cámaras empresariales, en donde le entregamos al ministro el problema, un diagnóstico jurídico del problema y una hoja de ruta para tender a solucionarlo. Un mes después llegó una solución del Poder Ejecutivo, que fue el seguro de paro, la ampliación de la cobertura del seguro de paro, que esto fue una solución para el multiempleo, pero una solución que en términos económicos fue muy, muy escasa porque implicaba solo el 12,5% del salario, ¿no? O sea, esa maestra, por ejemplo, que estaba en la escuela pública y en la privada, era enviada al seguro de paro y solo cobraba por el privado el 12,5% de su sueldo, que era una pérdida salarial muy, muy relevante, imagínense ustedes, ¿no? SINTEP, en todos los núcleos de base, tendió a generar acuerdos con las empresas para que se le pagara el complemento, o una parte al menos del complemento, a estos trabajadores y trabajadoras para que el ingreso salarial fuera menor y de esa manera cuidar más a la familia de esos trabajadores que indudablemente quedaron muy golpeados, ¿no? Dos preguntas en una, Sergio, que tienen que ver con cifras, tanto de quienes trabajan en el sector de la educación privada
como del alumnado. De esos, si no me equivoco, 7.000 casos de personas que pasaron al seguro de desempleo. El retorno al trabajo normal en este mes de junio, que en general en la educación es un mes de retorno, ¿cuál ha sido? ¿Qué nivel ha vuelto a ocupar su puesto de trabajo, si es que no lo habías dicho antes y se me escapó? Y lo otro, ¿se afectó mucho la matrícula de las instituciones privadas? Es decir, ¿hubo desafiliaciones? Bueno, no tenemos al día de hoy, como el ciclo del retorno a la presencialidad no está cerrado, esto se cerraría el 29, con el retorno en Montevideo y la zona metropolitana de todo lo que es primaria y secundaria, excepto los sextos años que ya están en clase. Ahí vamos a poder tener un panorama más configurado de la recuperación de los puestos de trabajo que fueron enviados al seguro de paro. Respecto a la merma en la matrícula, ahí hay que hacer un análisis caso a caso. Lo que sí es cierto que ha habido un impacto generalizado pero desigual, ¿no? No es lo mismo el impacto que han tenido los colegios que están ubicados, los colegios privados que están ubicados en las zonas periféricas de los barrios obreros, de trabajadores, La Teja, El Cerro, Colón, Curva de Maroñas, que en los sectores, en los colegios que están ubicados en la costa este de Montevideo. No es que no haya habido impacto ha habido en todos, pero el impacto ha sido asimétrico, ¿no? Entonces, ahí hay que, más que un indicador general, lo que hay que analizar es el caso a caso, colegio por colegio. Hemos escuchado muchas objeciones de los sindicatos vinculados con la educación, del sector público en particular, al proyecto de ley de urgente consideración. ¿Qué dice el SINTEP, que es parte de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, la CESEU, dicho sea de paso? Bueno, nosotros tenemos una lectura enormemente preocupante, muy preocupante, de los contenidos del capítulo 2 de la ley de urgente consideración, que está dedicado a reformar la ley de educación, por el procedimiento, por la oportunidad y por el contenido. El procedimiento, indudablemente, porque acota de forma significativa las condiciones para dar un debate a fondo sobre un tema tan sensible, tan importante como la educación nacional. Por la oportunidad, porque en el medio de la pandemia nos parece que es un momento muy contraproducente para introducir una discusión tan profunda en tiempos tan cortos. Y por los contenidos, porque las fuerzas políticas que hoy son gobierno, legítimamente, plantearon durante muchísimos años que había una crisis de la educación, y una crisis de la educación pública en particular, cosa que ahí hay un error porque ya fragmenta la realidad del análisis de la situación educativa del país y deja a 120.000 estudiantes que están en enseñanza privada fuera de ese diagnóstico, como si no hubiera problemas en la enseñanza privada. Pero además el análisis sobre los problemas de la educación pública, decían, es el fracaso escolar. ¿Y el fracaso escolar qué significa? Abandono y repetición. Pues bien, no hay un solo indicio de solución a estos dos problemas en los que cimentaron su discurso de la crisis de la educación pública. Entonces, es decir, durante años estuvimos diciendo que la educación pública está en una crisis. Y los únicos planteos que hay en la ley de educación tienen que ver, ni más ni menos, con el poder. La obsesión por el poder. Centralizar y controlar. Ese es el común denominador de los contenidos de la LUC, con algunos elementos muy preocupantes que tienen que ver con, por ejemplo, la introducción en el artículo 38 de la LUC de una enmienda, de un agregado, mejor dicho, en lo que tiene que ver con educación en primera infancia, que incorpora la no obligatoriedad de la educación en primera infancia. Para nosotros es un error gravísimo. Bien. Es gravísimo porque hay que recordar que en Uruguay la pobreza tiene rostro de niño y de niña. La pobreza en los niños y niñas en Uruguay triplica el nivel de pobreza general que tiene la población uruguaya. Entonces, a quienes son los sectores más golpeados por la pobreza, no les vamos a garantizar la universalidad de acceso a la educación en primera infancia. Sergio, me queda poco tiempo y dos temas para abordar contigo. El primero, para respuesta breve, asumiendo que la realidad en cuanto a la expresión de posturas políticas a la interna de las instituciones privadas es muy distinta a la, en general, mayor libertad que ha habido históricamente en la órbita pública. Me refiero a esa disposición reciente, a esa decisión tomada en la órbita del Codicen que prohíbe el uso de tapabocas con la leyenda educar, no lucrar o algo por el estilo, en referencia crítica a la ley o al proyecto de ley de urgente consideración. ¿Cómo se posicionan ustedes como sindicato ante esa resolución? Bueno,
Preocupación porque se confunde conceptualmente la laicidad con la censura. La laicidad es otra cosa, está definida por Reina Reyes, está definida por Julio Castro, está definida por los principales pedagogos de la historia de la educación en Uruguay. Habría que ponerse a estudiar lo que dijo Reina Reyes o lo que dijo Julio Castro con respecto a la laicidad. Después, nos parece que hay otro tema mucho más preocupante que un tapabocas. O sea, acá hay un ministro de Educación que está hablando de recortes presupuestales en la alimentación de los niños. O sea, en el peor lugar del mundo, en el único lugar en donde no hay que hacer recortes, el ministro anuncia que va a haber recortes en la comida de los niños. Yo quiero discutir eso, no un tapaboca. Y el otro aspecto que hay que discutir es que la ANEP, que tiene la responsabilidad legal de supervisar los institutos de enseñanza privada, no ha establecido protocolos contra el acoso sexual en la enseñanza privada a las estudiantes y los estudiantes. Y ahora con lo de la operación Océano, ¿qué salta? Salta que 3 de los imputados por participar en este aberrante crimen social que es el abuso, la explotación sexual de menores, eran docentes en los sectores de enseñanza privada. Entonces, no puede ser que tengamos tiempo para sacar una resolución sobre tapabocas y no tengamos tiempo para discutir un protocolo de protección contra el acoso sexual a las estudiantes y los estudiantes de la enseñanza privada. Eso es lo importante, no un tapabocas. Sergio, para cerrar, nos llegó hoy una comunicación de un conjunto de personas que trabajan en distintas funciones en la institución Pocitos de Discul, que queda en la avenida Ponce, ¿no? Ahí entre Pocitos y el Parque Valle, que mañana se van a estar manifestando a las 8:15 de la mañana frente a las puertas de la institución, justamente porque entienden que hay una situación laboral que pone en juego la continuidad en la institución. Esto lo dicen maestros, maestras, profesores, profesoras y auxiliares de servicio. Brevemente, ¿qué sabe el SINTEP de lo que pasa en esa institución y si esa situación está vinculada con la problemática más general que mencionaste hay en distintas entidades privadas? Bueno, lamentablemente el anuncio que tengo para dar es muy duro para las familias de los niños, las niñas y los adolescentes y para los 104 familias de trabajadores que allí se desempeñan, porque en el día de hoy, de forma unilateral, digamos, de forma directa, la empresa comunicó el cierre del colegio. Este cierre es el corolario de un encadenamiento de problemas de gestión empresarial que llevan mucho más de un año. Los trabajadores hemos tenido una enorme paciencia y voluntad de construir acuerdos para salvaguardar las fuentes de trabajo. Así todo, bueno, el colegio ha caído en un despeñadero sin fin y hoy anunció el cierre. Nosotros el viernes vamos a tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo para discutir todos los aspectos vinculados al cierre de una institución que nos preocupa tanto los aspectos vinculados a los derechos laborales y salariales de las 104 familias implicadas, como también qué va a pasar con el ciclo curricular de niños, niñas y adolescentes que iban a esa institución. Esto es parte de un problema que hay en el sector, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, sin eco en el sistema político, de que en la enseñanza privada hay una desregulación absoluta. Entonces lo que ha ocurrido es que hay más instituciones que la matrícula, el sistema se estresa y cuando hay factores de crisis como los que trajo a colación esta pandemia, bueno, aparece este tipo de situaciones como el cierre del colegio, que no es el primero, ¿no? Ya cerró secundaria del Jean Piaget, por ejemplo, el año pasado, a fin del año pasado, y ahora el cierre del Pocitos Day. Así que estamos muy preocupados, pero muy atentos, muy activos. Ayer tuvimos una asamblea hasta a largas horas de la noche con el colectivo de trabajadores y trabajadoras, y el viernes esta audiencia en el Ministerio de Trabajo. Cortito, Sergio, decime cuántas personas esto afecta del alumnado y del sector de la gente que trabajaba allí. Y bueno, son 104 trabajadores y trabajadoras y 252 estudiantes repartidos en los distintos subsistemas, primaria, inicial, primaria y educación media superior, media básica y superior. Bien, muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Seguiremos en conversación. Martín, muchas gracias a ti. Espero haber sido útil. Un saludo a la audiencia.